Bueno, entonces, como hay nuevos amigos que se preguntarán, bueno, ¿qué es esto? Este loco, hablando aquí todo el tiempo en estos videos. ¿Mm? Yo estoy en Providencia, me llamo Argimiro Serna, soy venezolano. Fui llamado a venir a el municipio San Roque, en el enclave de Providencia de Antioquia, para dar clases de fenomenología producto de estos videos. Un joven de aquí de Providencia observó los videos y me invitó. Por eso los videos se están haciendo aquí. El concepto de los videos eh, busca hacer filosofía en tiempo real, cotidiana, permanentemente, producto de lo que vemos. La tendencia filosófica que permite eso es la fenomenología, y esa es de la que vamos a hablar ahora. Fenomenología. ¿Mm? Es un método filosófico. ¿Qué es un método filosófico? Método filosófico se refiere a aquellos sistemas de pensamiento que no te dicen qué está bien o qué está mal, que es lo que habitualmente se hace un filósofo, ¿no? Entre otras categorizaciones y distinciones. Somos tremendamente útiles, nunca hemos dejado de trabajar, frecuentemente contratados por transnacionales para hacer lecturas, equiparaciones y filósofos, bueno, que completan su tendencia hacia la economía. Esos han sido muy útiles, han ganado mucho dinero. Fukuyama viene siendo uno. Eh, Se trabaja en muchos otros niveles, pues la filosofía aplica en todo lo que tenga que describir y definir conceptos que no se sabe bien cómo pueden ser valorados, y eso sucede constantemente. Por supuesto que apela a antropología, a sociología, etcétera, ¿no? La diversidad de ciencias que existen, las cuales durante el siglo XX, esto que vamos a hablar ahora sobre los métodos, precisamente van a dar lugar a una proliferación extraordinaria de literatura y de formas de explicarse la realidad, que yo creo que es grave la forma como la desprecia esta nueva tendencia dicotómica ridícula de izquierda y derecha, ¿no? Que pretende hablar así en general, como si Foucault no hubiera tenido claros signos en sus opiniones de eso que ahorita llaman derecha, y al mismo tiempo haya sido un respaldo fundamental de todo el marxismo en el siglo XX. O sea, una cosa que es loquísima, como las contradicciones abundan. Entonces, pero vamos a hacer un resumen raudo. Métodos filosóficos. Lectura filosófica clara, determinante, bueno, el mismo Carlos Marx, este, toda la moral, digamos, romana, más que todo, aunque habría que ver dentro de sus perversiones cómo calificar esa distinción que hay entre un modelo de vida que sabemos que era totalmente perverso desde el punto de vista del occidente burgués, de influencia francesa de nuestro tiempo, ¿no? Pero eso es una lectura de la moral, de que está bien y que está mal, que se fue además alimentando. En el siglo XII aparece el diablo, etcétera, etcétera. Todo eso es aristotélico, método aristotélico. Antes de Aristóteles solo se sabe de un método que era la mayéutica de Sócrates, que es muy sencillo. Yo me hago preguntas, las respondo, genero una idea y la cuestiono ante otros. Otros me la cuestionan, la expongo, y eso da unos resultados generalmente muy positivos en cuanto al descubrimiento de una gran cantidad de elementos que quizá no habías pensado de cualquiera que fuera tu propuesta. Arreglar la cocina, qué es bueno, qué es malo, cómo organizar un pueblo, quiénes van primero en una cola, etcétera, etcétera. Preguntas-respuestas de diferentes propuestas. Luego viene Aristóteles a decir, bueno, hay que ubicar, si así sean las dudas. Entonces vienen las categorías. Él dice, por ejemplo, los objetos naturales y los objetos artificiales creados por el hombre. Una primera categorización. Empieza a complicarse la cosa un poco, pero también empieza a facilitarse. Ya cuando hablamos decimos objetos artificiales, listo. Tienen toda una parte discriminada de la realidad y estás pudiendo comunicar algo más específico. Aportes de filosofía.
sistema filosófico. A partir de él, luego Plotino, Santo Tomás, San Agustín, todos van a aplicar el mismo sistema filosófico esencialmente de Aristóteles. Clasificaciones de la realidad y a partir de mis experiencias. Ojo que siempre está presente fenomenología. En realidad, esa que luego se va a definir más tarde y en la que yo me inscribo como fenomenólogo, porque no me interesa realmente el resto de los sistemas. Ese es el motivo por el cual me he definido como filósofo. En realidad yo soy escritor desde muy joven, escritor de narrativa, y me fui metiendo al ensayo y asumí la filosofía, de la que siempre he estado leyendo paralelamente. Entonces tenemos dos métodos, mayéutica y Aristóteles. Todo. San Agustín hace clasificaciones con unas cosas geniales en sus observaciones, pero sigue siendo aristotélico, ¿no? Sigue tratando de aplicar a Aristóteles, solo aplica el tiempo y empieza a ver ahí fenomenología, práctica fenomenología. ¿Cómo define San Agustín el tiempo? El presente no lo puedo jamás aprender. El pasado, pues, ya sucedió y son recuerdos. Y el futuro son también imágenes posibles. Él dista mucho de acercarse a una solución que hoy por hoy la tenemos bastante definida, pero sobre eso habría que ir en otro video. Por lo que solo no quería dejar de mencionar esa iluminación fenomenológica, que se califica como fenomenológica porque eso es lo que después van a hacer los fenomenólogos en el siglo XX. Max Schilling, eh, Paul Ricoeur, etcétera, etcétera, se van a concentrar en definir lo más minuciosamente determinados momentos que no tomamos en cuenta, ¿no? Momentos, sensaciones, momentos. Ya San Agustín lo va haciendo porque es inevitable. Y seguramente uno se encuentra en Santo Tomás y en San Francisco de Asís acontecimientos similares. ¿Qué viene siendo Dios entonces? Resuelto el problema de Dios. Una idea última a la que nos cuesta llegar todos juntos, pero que percibimos y sentimos que está ahí. Eso es lo que va a terminar siendo en las categorizaciones aristotélicas Dios. Pero para la Iglesia Católica Apostólica Romana va a ser otra cosa. Dios va a ser una herramienta de dominación, pero Dios es una categoría lógica, asociada por correlato o por metáfora con el sol. Es una categoría lógica, es una idea última a la que en la práctica en general difícilmente llegamos. Algo así, ponle tú el Everest. Pocas personas llegan, pero sabemos que está, no vamos a negar que está. Ese es el punto más alto, eso es una verdad absoluta. Eso es una verdad absoluta en tanto que la circunscribo en un contexto. ¿Sí? Pero sigamos, porque apareció la palabra contexto. Después de ese método aparece Kant, ¿sí? Y Descartes. O sea, Descartes como método dice, bueno, chévere, va un paso más allá, categoricemos, ¿verdad? Pero a partir de una duda general que me crea asombro sobre la realidad y que nada tiene que ver con eso que se dice en los pasillos de filosofía, de que pienso luego existo. En realidad el planteamiento de Descartes es muy fenomenológico también. Lo único que yo en efecto puedo estar seguro que hago es dudar. En cambio del resto es una paradoja. O sea, lo único que yo puedo estar seguro que hago, es pensar. Porque cuando dudo, estoy pensando. Pero del resto, dice Descartes, por supuesto que tiene algunas cosas que no vamos a estar de acuerdo. Cuando cuando dudo, pienso. Pero de cualquier otra cosa puedo dudar. ¿No? Descartes. Poquito tiempo después viene Descartes crea entonces la polémica. Si de todo puedo dudar, ¿de qué me valen las experiencias? De las que vienen hablando Guillermo de Ockham y otro montón de gente en las que debo basarme, cosa que era como obvia. Sin embargo, el empirismo demuestra que no logra objetivos frecuentemente, que no logra el conocimiento, que eventualmente logra objetivos con suerte, pero no logra aprender conocimiento, ¿no? Entonces después viene Kant y descubre, claro, si el sujeto está en determinadas condiciones, puede confiar o no en el conocimiento. Así de simple. Si el sujeto puede confiar o no en el conocimiento, tiene que ver con quién es el que percibe el acontecimiento.
Y el que percibe el acontecimiento siempre va a ver una cara y otra no. La luna, por ejemplo, vemos una cara, la otra no. La otra cara de la luna y su interior es el no humano, pero también su comportamiento. Y uno puede ir dilucidando por vía de la observación del fenómeno lo que sí se muestra. Perfecto. Llegamos a Kant cuando descubre que el sujeto influye en la cosa. Luego viene, definitivamente después de ellos dos, viene el siglo XX con el señor Hegel y el gran polémico Carlos Marx. Hegel no llega a aplicar ningún nuevo método, pero en su misma, por eso le dicen el último gran moderno, en su misma categorización también aristotélica, él busca de aprender todo lo conocido, así como hizo Aristóteles, pero de manera mucho más colosal, porque 18 siglos después, por supuesto que se habían escrito muchas más cosas. Entonces, ese gran esfuerzo colosal, ¿no? Yo no recuerdo bien, pero parece que él le dieron una herencia y se dedicó a la investigación. Y hizo un gran esfuerzo que se le agradece. Hace una serie de categorizaciones estéticas y termina descubriendo, por puro esfuerzo, que hay, bella como siempre, termina descubriendo el término fenomenología, el tránsito entre opuestos. Por primera vez se plantea en toda la historia una dialéctica con claridad, ¿no? Por supuesto que en nociología otras personas en lo que es el conocimiento, Spinoza, Leibniz, van a ir aportando, van a ir aportando elementos de la observación del fenómeno, de diversidad de fenómenos desde diferentes puntos de vista y van a ir resolviendo elementos, ¿no? Spinoza hace también un aporte muy importante en la racionalización de Dios, en la actualización, pero como ya dijimos, él ya venía haciendo una categoría lógica. Dios es una categoría lógica, una especie de idea al punto de una pirámide hacia la cual se van acercando otras ideas, otros dioses, otras imaginaciones, otros elementos, y ese al cual eventualmente llega, según Sócrates, el filósofo. Según Aristóteles, no. Él rompe eso bastante, diversifica un poco la cosa más. Bueno, ya vimos eso. Lo cierto es que llegamos a Kant y el señor Hegel descubre el tránsito entre una cosa y otra y plantea por primera vez la dialéctica, una dialéctica general de la historia basada en la dialéctica entre el amo y el esclavo, que resulta muy aplicable y fabulosa y seductora en su época, y a partir de Hegel es que entonces las cosas se dividen entre derecha e izquierda. Hubo derechosos que interpretan eso en favor del amo y hubo los que interpretaron la cosa en favor del esclavo. Marx lo interpretó en favor del esclavo y Locke lo va a interpretar en favor del amo. Pero ambos van a cometer la gran adolescencia que parte de su propio maestro Hegel, de no haber reconocido algo que ya surgía, que era la teoría del conocimiento. No haberse dado cuenta de que ya existía la teoría del conocimiento, a través de la cual muchas cosas ya están resueltas, planteadas, lo que pasa es que es radical, pues. Va a buscar de ser radical. Eso lo va a definir el señor Husserl, particular, emblemáticamente a pocos años de que muere Nietzsche. Y Nietzsche es el que va a descubrir, muy paradójicamente, la forma de expresión hermenéutica. O sea, esos aforismos de Nietzsche son cápsulas de impresiones generales pensadas, sentidas, son lecturas generales de la historia que se tienen que hacer en determinadas condiciones. Es una práctica muy interesante que luego se va a desarrollar en el siglo XX con la fenomenología. Por eso es que es emblemático que muere Nietzsche, que practicó esa hermenéutica siempre, mal o bien, pero la hermenéutica ya le da al pensamiento un nivel como de práctica, incluso deportiva. Es decir, si estás en forma te va a salir bien. Ya no es cuestión meramente intelectual, como piensan algunos. No, es todo el cuerpo comportándose. Un buen hermenéutico va a hacer ejercicio, va a salir a hablar, va a necesitar respirar mínimamente. ¿Veis? Va a necesitar estar vivaz, tiene que manejar expresión corporal. De alguna manera, incluso escribiéndola, o expresión corporal o expresión poética. Pues debe hacerse entender, debe llegar, está tomándose en cuenta así como sujeto y al que lo recibe. Ya el conocimiento para él es un instrumento, para nosotros, los nociólogos que practicamos, ya es un instrumento de expresión.
No es una institución hiperelevada académica, sino solo una herramienta de expresión que debe fluir. Husserl es el que entonces sienta las bases. Hay según la experiencia, un espacio intransitivo donde tenemos ideas, sueños, recuerdos, esos. Así pudiéramos clasificar. Y el espacio real donde vamos a actuar que es indudable, pero del cual ahorita lo que tengo en la mente es la memoria de haberle dado unas palmadas a esa nevera. No se las estoy dando. Lo que yo voy a analizar de esto, ahorita cuando me siente a analizarlo, puede ser por supuesto algo muy trascendente, comprendamos que es un ejemplo bastante pueril. Si yo me siento a analizar, le digo 1, 2, 3, cómo sonó, etcétera. ¿Qué voy a estar analizando? El tiempo intransitivo. ¿Qué viene a hacer Heidegger después con la enseñanza del maestro? Él va a hacer un gran aporte, sin lugar a dudas. Yo denigro ese de Heidegger porque lo han puesto como el filósofo más importante y en realidad discriminó al maestro cosas muy importantes. ¿Qué es eso? Tiempo intransitivo y tiempo transitivo. Heidegger pretende resolver todo con que el ser se mueve. Es un descubrimiento extraordinario, ese es esencialmente el descubrimiento de Heidegger. Heidegger descubre que una cualidad fundamental del ser, es decir, de eso que hace que las cosas puedan ser atestiguadas, de eso que es cualidad entitativa, de lo que hace que podamos dar testimonio de algo. Él descubre que una cualidad no solamente es el rojo, el negro, si la piedra es grande, o si la nevera es dura y rectangular, sino que transcurre en el tiempo. ¿Y cuál es la trascendencia de eso? Que no se la veo diciendo así en 2 platos elementales a ningún filósofo. La trascendencia de eso viene siendo extraordinaria. El hecho de que él haya sacado eso, por supuesto, fue un hombre hábil y fue un hombre inteligente, pero su teoría no es una teoría completa ni demasiado fabulosa. Sin embargo, hace el gran aporte de que ya somos, ya podemos valorarnos en 2 platos. Eso es todo lo que dice Hegel. O sea, no vamos a hacer, sino que ya podemos valorarnos porque además demuestra que siempre estamos siendo y nuestro origen puede estar en el presente. No cuando nacimos o cuando llegaron unos barcos con unos personajes con mi cara y se mezclaron con no sé quién y entonces salió el primer árabe desde el norte así de África con más malo para los negocios que el carajo. Se dio esa aberración histórica un carajo con esta cara, pero que bueno, ni hablar. Por eso que soy filósofo. Entonces, ¿qué tenemos? En resumen, un proceso evolutivo que llega hasta el último gran método. Por supuesto que ahí me salté a Hume y el método meramente inductivo, condenando al sujeto como de alguna manera, quien no se da cuenta, pues, a actuar como a ciegas, sin noción del plano general. O sea, Hume niega simplemente que pueda haber noción del plano general. Es decir, empirista, ¿ves? Inducción constante, inducción constante. De tantos números y de tantas experiencias que clasifico yo, de tantos números y de tantas experiencias que clasifico yo, y ya. Método inductivo de Hume, con argumentaciones muy importantes que no se pueden pasar por alto, pero estamos haciendo un recuento muy rápido, aquí en apenas 20 minutos, de lo que son los sistemas filosóficos, porque se llegó al último, el último que realmente se haya podido desarrollar es la fenomenología como sistema filosófico o método filosófico o forma o método de pensamiento. Pero claro que en el siglo XX este va a ser la base de, así como sucede en las computadoras, ¿no? Que, bueno, está Pascal, el otro, Python, etcétera, unos ciertos lenguajes y sobre esa base se estructuran otros, se crean plataformas y sobre esas plataformas hay aplicaciones. Pues varias modificaciones se incorporaron al método fenomenológico y hubo otros caminos. Psicoanálisis fue uno de ellos, la hermenéutica, filosofía estrictamente ya del lenguaje, antropología estructuralista, basada en datos que recoge un trabajo de campo, que tiene mucho, siempre va a estar muy relacionado a sociología, de los diferentes campos que se pueden aplicar, es decir, estudio de la sociedad, bueno, sociología de la arquitectura, sociología de la comida, etcétera, etcétera.
Todo eso arroja datos, 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 que luego vas a poder compilar en lecturas hermenéuticas, lo cual facilitó el ensayo y la producción de ensayo y de artículos es extraordinaria, de manera que ya la cultura cambia. Desde hace 50 o 60 años la cultura en general cambió. Seguir hablando de izquierda y derecha es una tontería, es algo retrasado y reaccionario. ¿No? Que por cierto, Carlos Marx no llega a su aspiración de ciencia por el simple hecho de que va a hacer dos reduccionismos, imitando a su maestro Hegel, que tampoco llegó a hacer ciencia. ¿No? Y esos dos reduccionismos son materialismo e historia. O sea, él no llegó al nivel de estudiar él cómo está gestando sus ideas. Y si después de Kant no estudias cómo estás gestando tus ideas, bueno, ya eso es querer ser estúpido, ¿no? Sin lugar a dudas. Es decir, también pasaba que mucha cordita, porque Carlos Marx podía dar mucho más, pero Engel no podía dejar de tomar y él se pegaba atrás. Y ese viene siendo el trasfondo. O sea, ciertas cosas no se pueden practicar bebiendo, ciertos deportes no se pueden practicar bebiendo, no es que beber esté mal. A la nociología difícilmente llegas tomando, porque estás totalmente lleno de azúcar, estás imbuido, vas a hacer producir excelente poesía y puedes producir excelentes ideas, pero estas difícilmente van a poder conectar con claridad hermenéutica. Bueno, esos son los sistemas filosóficos y en donde estamos hoy es en la necesidad de aplicar la hermenéutica, el estudio fenomenológico, que no es más que el estudio de aquello que recordamos de la experiencia con claridad de que lo que estamos estudiando es un recuerdo de la experiencia. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo fue esa experiencia? ¿Dónde fue? ¿Cómo estaba yo? Todo eso influye. Pero lo que nos queda es la hermenéutica de lo que vivimos en la cotidianidad y empezar a ver en cada cosa que vivimos todos los detalles posibles. Las personas que conocemos, cuál es todo su trasfondo, cuál es toda su dimensión, con base en datos científicos que conocemos, con base en experiencias vividas que ya hemos sistematizado, que nos hemos sentado a escribirlas un poquito, pues se nos pueden olvidar. En resumen, ¿qué es la hermenéutica? La facilitación de eso. Ya no, que ensayo de 20 páginas por cada cosa, no, te sientas y haces una lectura, pam, 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 city por each, de tu experiencia. En determinadas cosas que te va a interesar y eventualmente en cosas que te parecen interesantes, pero no tienen una proyección de que te vayan a interesar. Todo eso va a ser información tan o más valiosa que la que vas a conseguir en ninguno de los ridículos que te dicen, yo te voy a enseñar inglés, o yo te voy a enseñar esto, o yo, tu marketing, llámame. De tu experiencia vas a sacar, de la lectura de tus experiencias, de tu contexto, con la metodología de tecnología del espíritu, sacas las bases de tu propia experiencia. O sea, el libro Tecnología del Espíritu lo explica, pero si quieres no lo compres. Pero aplica la lectura de tu experiencia porque ahí están todos los secretos que necesitas. Más que en todos los libros. O sea, siempre que nos identificamos con un texto es porque hemos vivido una experiencia que nos permite. Es porque él está haciendo el trabajo de explicar una experiencia similar a la nuestra. Entonces está el hecho de la identidad, fenomenología de la identidad. Cuando nos identificamos de una manera que no sea por oposición a, que fue en lo que cayó Carlos Marx. Yo soy el héroe, los burgueses son los malos, listo, resolví todo, la cosa es más complicada. La cosa es ciertamente más complicada, la cosa es quién es Carlos Marx, por ejemplo, ¿no? La cosa es quién es Argimiro Serna, por qué está aquí, qué va a enseñar, cómo lo va a enseñar, puede, sabe. Bueno, para yo saber qué sé, he hecho aquí más de 500 videos. Discutámoslo. Y he leído los libros. Y he hecho trabajo de sistematización. Y he recibido reconocimientos de maestros. Y tengo mi título académico de... O sea, bueno, hay problemas con el papeleo. Pero tengo el título académico en educación. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero igual puedo haber una mínima duda al respecto, ¿no? En cualquier momento alguien puede decir, hermano, todo eso está equivocado, eso es así, pam, 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 te jodiste. Todo eso está expuesto, vivir expuestos, el ser ahí, el Dasein que descubre, buenas tardes, el amigo Heidegger, es eso, no te queda de otra. Vas a ser ahí, por supuesto que el Dasein viene siendo el Carpe Diem. Por eso es que Heidegger fue un tipo muy hábil, él ya tenía sus verdades, él no hizo fenomenología, realmente.
sea, él ya sabía a dónde llegaba. Una cosa muy inteligente, muy hábil. Pero lo sacó de las tradiciones. Él hizo asociación, pam, 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 no vale. Listo. Y no se metió en pego con nadie. Logró pasar hecho el huevón. No, yo voy a hablar de los orígenes. ¡Ruas! Y pasó hecho el huevón entre los nazis, entre todo ese peo. Y quedó vivo, no lo juzgaron. Le sirvió. Entonces, estamos en un estadio ahorita en el siglo XX, plena pandemia, donde necesitamos aplicar el método de la fenomenología, revisarlo, ¿m? Mejorarlo, y en eso ando yo. O sea, adaptarlo. Porque en fenomenología, en el recuento que se puede hacer de la historia de la fenomenología, no hay mejoras. Hay readaptación constante. Y es un trabajo como el mito de Sísifo, ¿no? Como eso que Camus, gran existencialista. Entonces, claro, el problema de Heidegger es que no resuelve el problema existencial con los orígenes porque eso es maniqueo. Pero el hecho de plantear la posibilidad de que los orígenes no son en el pasado, sino que el origen está siendo constantemente en el presente, ya de por sí nos da lugar a que comencemos a pensar si esa depre que tenemos por algo acontecido no nos las estamos más bien inventando nosotros al no ser capaces de cambiar el objeto mental. ¿Por qué tecnología del espíritu? Porque los objetos mentales tienen funciones y estos pueden integrarse, así como se hacen con las aplicaciones en la computación, y desarrollar aparatos, y de hecho sucede. La alienación son aparatos mentales que luego operan dentro de ti, funcionan dentro de ti. ¿Cuál es la magia? Que haciéndoles una sola piececita pueden empezar a operar a tu favor. Lo que hay que descubrir cuál, y para eso debes conocerte a ti y a tu contexto.